Hola, mi nombre es María José Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre otitis media. Bienvenidos a un nuevo video. Comencemos. Antes de hablar sobre la otitis media debemos conocer lo que es el oído, su anatomía y un poco de su fisiología. El oído humano se encuentra dividido en tres partes anatómicas: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo se encuentra conformado por dos partes. Uno es el pabellón auricular, que es la parte más externa, también conocido como la oreja, y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular está compuesto en casi toda su totalidad por piel y cartílagos. Tiene múltiples cartílagos, aunque los más conocidos son el hélice, el antihélice y el trago. La única parte que no posee cartílagos es el lóbulo del pabellón, y ya que él no posee tejido celular subcutáneo, solamente pericondrio y piel, cuando hay inflamaciones es mucho más propenso de que se comprometa la vasculatura, y esto puede causar pericondritis o necrosis en su peor caso. Ok, luego seguimos con el conducto auditivo externo, que se extiende desde el pabellón auricular hasta el tímpano. Tiene forma de S itálica y se encuentra recubierto por una extensión de la piel del pabellón auricular. Solo que este tiene vellosidades y tiene glándulas sudoríparas que fueron alteradas y ahora se llaman cerúminas, que se encargan de producir el cerumen. Ok. En cuanto al tímpano, es una membrana delgada, transparente, en forma cóncava, que se encuentra finalizando el conducto auditivo externo y que divide el oído medio del oído externo. Está compuesto por dos tipos de tejidos. Uno, la pars tensa y la pars flácida. La pars tensa se encuentra conformada por piel, mucosa y fibras elásticas radiales. En cambio, la flácida solamente se encuentra compuesta por piel y mucosa. Luego tenemos lo que es entonces el oído medio. Este oído es una cavidad que se encuentra dentro del cráneo, excavado en el hueso temporal, en una parte que se llama región petrosa del hueso temporal. Se encuentra cubierto por mucosa respiratoria y ahí se encuentra una cadena de pequeños huesecillos que se encargan de transmitir las ondas sonoras, que son tres: el martillo, el yunque y el estribo. El martillo se encuentra firmemente adherido a el tímpano y la articulación entre estos tres huesos es sumamente rígida, por lo tanto cualquier movimiento que se dé en el tímpano llega directamente hasta el estribo. El estribo se encuentra fijado en lo que se llama la ventana oval, que separa al oído interno del oído medio. En el oído interno tenemos dos órganos, uno el de la audición y uno que tiene que ver con el equilibrio. El de la audición está compuesto por la cóclea, también llamado pabellón óseo o pabellón cartilaginoso. Entre estos dos pabellones se encuentra un líquido que es un ultrafiltrado sanguíneo llamado perilinfa, y dentro del pabellón cartilaginoso se encuentra lo que es la endolinfa, que son unos pequeños líquidos que van a ayudar al movimiento de las ondas sonoras dentro del oído. Ok. La fisiología del mismo es bastante simple. Comenzaría de la siguiente manera. Las ondas sonoras que provienen del exterior son captadas por la concha acústica que se encuentra en el pabellón auricular. Esta lo pasa directamente al conducto auditivo externo, en donde choca contra las paredes hasta llegar al tímpano. El tímpano vibra pasando estas ondas sonoras por todos los huesecillos del oído medio hasta llegar al oído interno, en donde estas vibraciones sonoras mecánicas se convierten en impulsos eléctricos en un órgano llamado órgano de Corti o aparato de Corti, que posee unas células ciliadas que se encargan de transformar estas ondas sonoras mecánicas en impulsos nerviosos. Estas forman pequeños nervios llamados nervios cocleares, que se forman hasta llegar a convertirse en el par craneal vestíbulo coclear. Lo mismo pasa con relación al equilibrio, con la otra parte del oído, que es donde se encuentra el sápulo y el utrículo. Estos también poseen perilinfa y endolinfa y órgano de Corti. También las ondas, ellas tienen partes ubicadas en todos los planos del espacio. Ellas reciben ondas que transforman en impulsos eléctricos, enviándolo por pequeños nervios llamados nervios vestibulares, que se unen hasta llegar al par craneal vestíbulo coclear, quien va a llevar los impulsos eléctricos hasta el sistema nervioso. Ahora que conocemos sobre la fisiología y sobre la anatomía, vamos a hablar sobre lo que es realmente la otitis media, que es una patología infecciosa que se caracteriza por la presencia de exudado, bien sea seroso, mucoso, purulento o mixto, en la cavidad media del oído. Ok, ¿cuál sería la fisiopatología de esto?
En la cavidad media del oído existe un pequeño conducto que va a comunicar esta parte del oído con la orofaringe. Es llamada la trompa de Eustaquio. Ella se encarga de mantener la presión atmosférica dentro del oído y de protección ante algunos factores que puedan dañarlo. Entonces, en la fisiopatología se da que la otitis media más que todo proviene de que ya ha habido una infección de las vías respiratorias altas y esto ocasiona que la trompa de Eustaquio se obstruya, provocando que se mezcle o se empiece a acumular un exudado dentro del oído, lo que nos provoca una otitis. Y se llama otitis media porque por lo general se da en esta parte del oído. Entonces, ¿cómo sería la clasificación? Ellas se clasifican según los síntomas y el tiempo que tenga el exudado dentro del oído. Ok, esta se da de la siguiente manera. Tenemos primero la otitis media con exudado, también llamada otitis media subaguda. Esta se da porque hay presencia de exudado en el oído, pero es totalmente asintomática. Luego tenemos la otitis media aguda, que es cuando hay presencia de exudado, pero esta tiene los síntomas clásicos de la inflamación. Luego tenemos la otitis media crónica, que se divide en dos. La otitis media crónica, que es cuando el exudado tiene un tiempo alrededor de los 3 meses dentro del oído. Y la otitis media supurada, que es cuando el exudado es también sintomática, pero posee más tiempo allí, es decir, más de los 3 meses. Ok, vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo, en este caso, son mayores en niños, ya que esta infección es más frecuente en lactantes y en niños pequeños. En cuanto a los lactantes, se da porque hay ausencia de la lactancia materna, lo que los lleva a usar biberones que puede provocar una infección, al igual que el uso de chupones, el estar constantemente expuesto al humo del tabaco. También los niños que poseen paladar hendido, el reflujo gastroesofágico y el síndrome de Down son unos de los cuantos factores que pueden provocar o desencadenar una otitis media. Vamos a hablar entonces sobre la sintomatología, es decir, signos y síntomas. Estos signos y síntomas se van a presentar tardíamente o dependiendo del tipo de otitis que sea, porque primero, por lo general, se presentan los síntomas que tienen que ver con la infección de las vías respiratorias altas, como pueden ser la pérdida del apetito o hiperexia, pueden ser vómitos, diarrea, cefalea, fiebre alta y otalgia. Luego se pueden presentar los síntomas o signos directos de esta patología, que sería otalgia, enrojecimiento, inflamación y líquido dentro del oído. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar una otoscopia. Introduciendo el otoscopio dentro del oído, lo primero que nos debemos fijar es si existe presencia de un exudado, bien sea mucoso, seroso o purulento. También debemos buscar los signos característicos de la inflamación, que en este caso sería enrojecimiento, abultamiento y palidez de la mucosa cutánea. Luego vamos a también, a través de la anamnesis, a verificar si hubo una aparición repentina de los síntomas. En los ancianos es más común que se presente una otalgia bastante pronunciada y en los lactantes se ponen irritables y empiezan a tirar del oído afectado. El tratamiento en este caso es bastante sencillo cuando la otitis no ha avanzado, ya que lo primero que se realiza es tratar de manejar el dolor. Si el dolor viene por causa de la fiebre, que es uno de los síntomas que se presenta primero, se debe dar entonces acetaminofén y diclofenac. En cuanto a la infección, se trata con antibióticos, ya que los agentes pueden ser víricos o bacteriológicos. En cuanto son bacteriológicos, se debe tratar con antibióticos como amoxicilina, y cuando son víricos se buscan tratar los síntomas subyacentes. Este fue todo mi video por hoy. Espero que les haya servido de algo esta información. Si quieren seguir teniendo más información de este tipo, suscríbanse al canal y activen la campanita.